Crisis es el nombre de la habitual columna de todos los viernes. Fabián Arari, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, tenemos pelea en el barro. Me estoy escuchando, no sé por qué. A ver si podemos solucionar ese detalle técnico, cabezón. ¿Está todo en orden? Todo en orden. Aparentemente Perfecto. sí, igual están allí involucrada la gente de la producción tratando de solucionar cualquier inconveniente. Perfecto. Ahora ya no me escucho, así que vamos bien. Perfecto. Bueno, teníamos pelea en el barro entre la Betty y la Sole. Yo supongo que todo el mundo sabe de qué estoy hablando, pero el tema es que quería anunciarlo. Hay gente que está escuchando la columna y que va a empezar a escuchar la radio, que no es de la Argentina. Gente que me ha escrito. Entonces, bueno, vamos a ponerlo un poco en contexto, lamentablemente. Y la campaña de vacunación en la Argentina tuvo ciertos problemas. Surgió un escándalo, y es que Soledad Kereilak, que es la esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le habría ofrecido a Beatriz Arlo, que es una intelectual muy importante, es una de las intelectuales, digamos, con más peso mediático de lo que se llama vulgarmente el mundo intelectual, es decir, el mundo académico. Uh-huh. Digamos, está en la oposición al gobierno, está, digamos, fue también oposición en su momento Macri, aunque fue parte de esa gran marea que llegó a votarlo. Después podemos hablar un poco de la historia de Beatriz Arlo, pero básicamente para que la gente entienda, casi siempre sale en alguna aparición, tienen varias apariciones mediáticas, sale una vez por semana en un canal importante como es el Canal América. Y entonces Sarlo había dicho que le habían ofrecido la vacuna por debajo de la mesa. A partir de todo el escándalo del vacunatorio VIP, la citaron a declarar y ella dijo que quien le había ofrecido esa vacuna era Soledad Kereilak, la mujer del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por intermedio de el editor de Siglo XXI Argentina, Carlos Díaz. Uh-huh. Esto para explicarlo. A todo esto se desató una serie de escándalo periodístico, de idas y vueltas. El kirchnerismo salió furiosamente a acusar a Beatriz Arlo de querer hacer un escándalo sobre lo que era simplemente una campaña política para que la gente se vacune, porque se supone que en enero había muchos antivacunas, que nadie se quería vacunar, y entonces la campaña, sobre todo con la vacuna Sputnik 5, que no estaba aprobada todavía le faltaba la tercera fase de aprobación, lo cual muestra que el gobierno, digamos, compra vacunas sin saber siquiera si están aprobadas o no. Sí. Afortunadamente se aprobó, no podría decir el tiro salió bien, pero la idea, según el kirchnerismo, era simplemente que vacunar famosos, para que la gente se animara a vacunarse. Y en ese sentido fue el ofrecimiento. Pero en medio del escándalo del vacunatorio VIP, esto apareció como un problema. Hubo respuestas y contrarrespuestas, pero a mí lo que me interesa, yo por eso puse el nombre de la columna La Hilacha, porque ambas mostraron la hilacha. Y es muy interesante porque más allá de este episodio, está mostrando algo de fondo que vale la pena examinar. La primera cuestión es lo más evidente. Digamos, vamos al punto de vista, si se quiere, más si está bien o no. Soledad Kereilak no es funcionaria. Claro. Soledad Kereilak, esto no solamente para la gente del exterior, sino incluso para la gente del país que no sabe ni quién es, y eso también es materia para hablar.
Soledad Carilac es docente en la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de Letras. Ujú. Y además es investigadora adjunta de CONICET, o sea, es casi la segunda categoría en importancia en CONICET. Ella no es miembro del gobierno, en ningún momento salió a hacer campaña política, que yo sepa no dirige ninguna agrupación política del gobierno, ni del gobierno, ni del partido gobernante, ni de ninguna de las agrupaciones del partido gobernante. Por lo tanto, no tiene nada que hacer ofreciendo la vacuna. Si hay una campaña oficial, tienen que comunicarse del Ministerio de Salud Nacional. O el caso de la provincia de Buenos Aires, tiene que comunicarse el Ministerio de la provincia de Buenos Aires. Pero aquí que además, Sarlo no vive en la provincia de Buenos Aires, vive en Capital. Con lo cual, no se sabe por qué el gobierno de la provincia de Buenos Aires quiere armar una campaña para los habitantes de la provincia de Buenos Aires con Beatriz Sarlo, que no le toca vacunarse con la provincia de Buenos Aires. Y acá hay una doble irregularidad. Sí. Pero además hay una tercera irregularidad, porque el ofrecimiento no se lo hace Soledad Carilac, sino se lo hace a través de interpósita persona, que es Carlos Díaz, que es el editor de Siglo XXI Argentina, que da también para hablar bastante de este tipo. Con lo cual, ni Soledad Carilac ni Carlos Díaz tienen que hacer ningún ofrecimiento porque no fueron votados para eso, porque no fueron nombrados para eso, y no es su función. Porque con este criterio, ¿para qué la gente vota funcionarios o para qué la gente le paga el sueldo a los funcionarios? Ujú. Con lo cual acá hay una desprolijidad enorme y acá hay una ilegalidad, porque además estamos hablando de la campaña de vacunación donde se decide la vida y la muerte de la gente. Con lo cual, es un problema. Yo no sé, en términos legales, o mejor dicho, habría que examinarlo, habría que abrir una causa, por lo menos hay que abrir una causa. Pero que esto, en términos éticos y en términos políticos, es completamente inaceptable, eso es claro. Eso es claro. Uh-huh. Y por lo tanto, lo que correspondería de parte de Soledad, de parte del gobernador, en primer lugar, es, digamos, un juicio político. ¿Por qué? Porque porque esto es un modus operandi. No puede ser que el gobernador no apele a los canales oficiales y a la gente que corresponde, por los canales que corresponde, para hacer, lo que él considera correcto. Pero además, otra cuestión interesante es que lo que le estaba pidiendo a Sarlo es: yo te vacuno, es el intercambio, yo te vacuno, pero vos hacés propaganda política para mí. Claro. Porque esa campaña es una campaña de propaganda política. Sí, sí. Pero y la gravedad de todo esto es que es una campaña de Kicillof, ni siquiera del gobierno nacional. Entonces, acá es muy interesante, porque acá lo que vemos no es solamente la punterización de todo este mecanismo, que simplemente le agrega una mancha más a toda la punterización que hemos visto, y del cual podríamos hablar largo y tendido, sino que además está mostrando la descomposición del gobierno, donde cada gobernador, cada funcionario sale a buscar sus propios famosos. Sí, esto que decís es indudable, Fabián, porque escuchando un mini discurso que brindó después de conocido el hecho Axel Kicillof, se arroga en primera persona el hecho de la vacunación, el hecho de vacunar a personalidades, él dice, del deporte y la cultura. Únicamente que tomemos, por ejemplo, Eduardo Duhalde como integrante del deporte del tejo en playa, qué sé yo. Pero bueno, más allá de eso, digo, se arroga en primera persona todo esto. Claro, pero acá yo quería decir que hay dos cuestiones para discutir. Una es el problema de esta lucha en el barro entre estas dos,
yo quisiera, aunque sea, dar 5 minutos para explicar lo interesante del tema, y después toda la cuestión política detrás. Ajá. La primera cuestión, digamos, que quería marcar, aunque sea brevemente, es que lo que muestra esto es que la grieta no existe. Porque si uno se pone a mirar, esta gente comparte amistades, comparte editores. Fíjate que Carlos Díaz es amigo de Soledad y es amigo de Sarlo. Sí, sí. Ayer estuve escuchando a un periodista que se llama Berkovich, Sí. un kirchnerista, digamos, consumado, que es muy interesante, que él contaba al aire, le iba a hacer una entrevista a Carlos Díaz. Una cuestión, Carlos Díaz es, perdónenme, voy a usar esta palabra varias veces hablando de este tema, es un tilingo, como las otras dos. Es el hijo no es el hijo de un obrero, es el hijo de Alberto Díaz. Alberto Díaz, editor de Siglo XXI en la década del 70, editor de Alianza, que luego editor de Losada, que se fusiona con Espasa Calpe y ahora es editor de nada menos que de Planeta. Ajá. Ese es el padre de Carlos Díaz, que es ahora editor de Siglo XXI, una editorial que se la pasa publicando kirchneristas, y se la pasa publicando kirchneristas como, digamos, yo sospecho por las porquerías que publica, que son favores a los compañeros militantes. Digo, le publica un libro a Sabrina Frederick, publica libros de becarios kirchneristas, por ejemplo, a uno que es militante del movimiento Evita le publica Siglo XXI un libro sobre el movimiento Evita. ¿No? Es decir, bueno, digo, qué sé yo, es cuestión de agarrar los libros que ha editado en los últimos años del siglo XXI, ver la biografía del autor y para darse cuenta de por qué lo publican. Después leer el libro y darse cuenta de que ahí tiene que mediar algún intercambio porque ningún editor serio va a editar esas porquerías. Uh-huh. Pero queda muy claro que cuando Carlos Díaz, que es un editor que se supone además que Siglo XXI es una editorial prestigiosa y qué sé yo, aparece como operador político, pero ya no operador político desde su editorial, publicando la cosa que publica, sino que además como él como operador político concreto, ¿no? Y como a todo esto, Soledad Kereilak, que se supone que está en el Olimpo de la cuestión intelectual, también es una operadora política. También opera políticamente y también está en ese barro, en ese lodo todos manoseados en el que está el conjunto de quienes dirigen la academia en la Argentina. Decía lo de Berkovich, se me fue, que él contaba los asados que hacía Alberto Díaz, donde se juntaban todos, y entre ellos él se había juntado con Sarlo y con Soledad Kereilak. Es interesante porque Soledad Kereilak dice que hace 20 años que no hablo con Sarlo, y Berkovich cuenta que se juntaban en los asados, y no hace 20 años, sino en estos días, sí, en estos años. Es decir, ¿qué es lo que la grieta no existe? La grieta no existe. Tanto Sarlo como Soledad Kereilak comparten amistades, comparten un mismo vínculo social, comparten mismas instituciones a las que dirigen, a las que codirigen, como CONICET o las universidades. Es muy interesante. Yo cuando apareció esto, uno empieza a mirar los amigos que hay entre Sarlo y Kereilak, me acordé de mi caso de CONICET, no es por traerlo, pero fue muy, muy evidente. Como todo el mundo sabe, a mí, digamos, no me dan el pase a planta en CONICET, después de haber trabajado 7 años como becario, con un dictamen que dice que yo no puedo entrar, primero porque soy marxista, segundo porque soy militante. ¿Así tal cual, Fabián? Sí, por escrito, fue un escándalo. Hubo conferencia de prensa, ¡qué barbaridad! Una comisión bicameral en el Congreso, intervino el Defensor del Pueblo Nacional, digamos,
Fue un escándalo. Pero lo más interesante es que ahí se vio que la grieta no existe. Primero porque Página 12 y La Nación me salieron a pegar con todos, y salieron a defender las autoridades de CONICET. Con argumentos diferentes. La Nación, está muy bien que no entre un marxista. Página 12, no, bueno, ¿cómo vamos a andar discutiendo a CONICET o a Dora Barranco, ¿no? Que son democráticos? No importa. La gente que escribe ese dictamen y que lo avala es Dora Barranco, de un lado, kirchnerista, y del otro lado Ana María Mustapik, que es una de las que dirigía el think tank, ahora no recuerdo el nombre, del PRO. Digamos, una ex radical que, digamos, era una especie de intelectual del PRO. Sí. Con lo cual se juntaban ahí, se juntaban para armar lo que armaban. Se juntaban para esa censura. Y esto que yo vi en una muestra, porque en mi caso es solo una muestra de los tantos que hay en las instituciones académicas, también lo vemos en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Sí? La gente, ustedes fíjense que Sarlo y Kereilac compartían espacios académicos, una cursó con la otra, una dirigió la otra. Es decir, están en constante relación. Como vuelvo a decir, están en el mismo lodo, todos manoseados. Y esta pelea es simplemente porque Sarlo, por una cuestión política, rompe lazos, porque la denuncia a Kereilac y lo denuncia a Díaz, a Carlos Díaz, que dice que él no se va a pelear con Sarlo, y esto va a pasar. Me hace acordar mucho a la década del 20, cuando uno tenía el grupo de Boedo y el grupo de Florida, y después uno, cuando se pone a leer, la gente de Boedo y la gente de Florida uno iba a las fiestas del otro, iban a los cumpleaños del otro, eran amigos. ¿Y qué quiere decir eso? Que realmente no había una diferencia importante, o sea, no había ahí un antagonismo irreconciliable, como va a aparecer, por ejemplo, en la década del 30, con el PC, la revista Contra, y luego después de la Guerra Civil Española, donde ya la cosa es a los tiros. Entonces la repercusión en Argentina es a vida o muerte. Yo a tu cumpleaños no voy, pero nunca, ni mamado, ni voy ni a un asado. Seguro. Entonces lo que está mostrando es cómo comparten todo esto. Voy a dar un dato más. Me fui un poco, pero voy a dar un dato más. Carlos Díaz es elogiado por una historiadora muy de derecha de la Universidad de Itela, que además es columnista ahora con Carlos Pagni en La Nación, es decir, insospechada de kirchnerista o de progre, que hace unos días escribió un tuit celebrando la novedad editorial de Siglo XXI Argentina, es decir, la que dirige Alberto Díaz, que dice está comandada por excelentes académicos. Porque sus amigos también publican ahí. ¿Eso qué significa? Que intelectuales macristas e intelectuales kirchneristas son todos amigos. Comparten los mismos espacios. Porque en el fondo tienen la misma mirada general de que esta sociedad no se cambia. Totalmente. Acuerdo a cada una de tus palabras, Fabián. Yo simplemente voy a decir dos cosas más. La primera, es muy interesante ver la intervención de la historiadora Camila Perichona en la mesa de Mirta Legrand el 25 de mayo del año pasado, explicando que el 25 de mayo no existió, que es simplemente porque se cayó Fernando VII. O sea que no hubo revolución, se cayó Fernando VII y bueno, la gente se puso a decidir cómo ocupar el poder en nombre del rey. O sea, acá nadie quería cambiar nada, ¿no? Sí. Visión conservadora si las hay, y además visión completamente falsa. Yo no tengo tiempo para explicarlo, pero vayan a nuestros libros, y eso está explicado, que eso es una locura de alguien que es completamente ignorante, ignora la historia del Río de la Plata antes de 1808, pero no importa. Esta mirada histórica coincide con la mirada de todos los intelectuales kirchneristas, de todos los historiadores kirchneristas, desde Felipe Piña para
para adelante. Con Gabriel Di Meglio, con gente, bueno, Gabriel Di Meglio es conocido, voy a decir ese que es conocido. Coinciden en todo. Entonces, la grieta no existe. Hay una convivencia, no hay miradas antagónicas, eso es mentira. La segunda cuestión, y es muy interesante, son no hay miradas antagónicas y comparten un espacio social, porque comparten una clase social. Exacto. Viven en barrios pitucos, van a cenas pitucas, son los que dominan la academia. Es gente que vive como buenos burgueses y piensa como buenos burgueses, sea kirchnerista o sea macrista o sea Sarlo, que se la da independiente. Uh-huh. Esto me parece interesante. Y por eso le ofrecieron la vacuna, porque está ahí está en la runfla. Claro. Lo que sí me parece interesante es ver la decadencia del intelectual argentino. En especial, es muy interesante porque Sarlo y Kereilac, las dos se ocupan más o menos de lo mismo. Pero quiero poner uno más, que es el maestro de Sarlo, que es Viñas. Si uno toma Viñas, Sarlo y Kereilac, ve la completa decadencia del pensamiento en Argentina. Uno puede decir lo que quiera de Viñas, pero Viñas es un intelectual de peso y de peso político. Un tipo que arma una revista, y es interesante porque el tipo arma una revista a pulmón, por fuera de la academia, obviamente, para intervenir en términos políticos pensando un problema. Después la solución que le da es otra cuestión, es decir, ¿qué hacemos con el peronismo? La solución que le da es, uno puede decir, no importa, porque acá hay una cuestión, una pregunta real, y los libros de literatura de él están pensando la historia argentina, desde Hombres a Caballo hasta Dar la Cara o Un Dios Cotidiano, te están pensando elementos de la historia argentina, desde una mirada muy crítica. Y un tipo que cuando arma una revista no está pensando en cuestiones si tiene referato, no tiene referato, si lo va a aceptar CONICET. El tipo arma una revista política y pasa a la historia, Contorno pasa a la historia como una revista importante, que ahora estudian todos los que ahora andan pidiendo validez académica para las revistas, son los que estudian Contorno. Eso era Viñas. Un militante, en el sentido más estricto de la cuestión. Pasamos a Sarlo, una tipa que después de pasar por el maoísmo se va al exilio y escribe un prólogo donde dice, por ejemplo, leo: escribí este libro en la Universidad de Cambridge, ocupando la cátedra Simón Bolívar. Fueron meses apacibles que me ofrecieron la hospitalidad del Center for Latin America Studies y del King's College, ¿no? King's College me dio a mi estadía un escenario muy cercano a la perfección. Me escribía esto mientras acá la clase obrera peleaba. Bueno, esto es Sarlo, que después apoyó al Frepaso abiertamente y no hizo ninguna autocrítica. Después a Wiener, estuvo en la marea que terminó en el macrismo. Es decir, Beatriz Sarlo es esto. Una tilinguización de todo esto. Kereilac va más allá todavía. A Kereilac ni se le conoce la cara. Sí. Ni se le conoce la cara. Es decir, uno no quiere decir que el intelectual tenga que buscar fama ni nada por el estilo, pero es evidente que en la medida en la cual un intelectual interviene, arma políticamente, construye, bueno, tiene algún grado de peso en la sociedad. Es decir, el intelectual no busca ser conocido, pero busca tener un peso, no él, las ideas. Claro. ¿Alguien le conoce una idea a Kereilac? Bueno, tuvo una idea muy arriesgada. Los 5 o 6 tipos que la rodean en CONICET y en la Facultad de Filosofía y Letras. Uh-huh. Nadie más. Uno diría afortunadamente, porque Kereilac, ¿qué sería? Una militante del gobierno, una militante kirchnerista. Pero acá estamos, digamos, ante un doble problema. Uno es una militante del poder, y del poder más oscuro, es una operadora política por detrás. Eso es Kereilac. Uh-huh. O eso es lo que hace. 2, en términos intelectuales, es una completa nulidad, digamos, en ese punto. Comparado en esta línea, Viñas Sarlo. Eso es un punto. Lo último, ya vamos a cumplir, en 5 minutos cortamos. ¿Qué está detrás de esto?
dos cuestiones. Los vacunatorios VIP en la provincia de Buenos Aires, se descubrió 43 vacunados en la Universidad de La Plata que no tenían nada que vacunarse. Los vacunatorios en la provincia de Buenos Aires, simplemente uno que apareció en San Nicolás, vacunatorios VIP, vacunatorios por detrás, que pueblan la provincia de Buenos Aires. La caída generalizada, porque eso también pasa en Cava, a la reta lo que le corresponde también. El desprecio por la vida de los mayores, vacunando docentes para que figuren como guarderías. La falta de vacunas. 4 millones de vacunas recibidas, que no es nada. 2.100.000 vacunas sin aplicar, dosis, sin aplicar, y 631.000 dosis que no se distribuyeron. A todo esto, ya terminamos, Formosa y Brasil. ¿Por qué es tan importante Formosa y Brasil? Porque Formosa muestra un horizonte. Recordemos que la columna hace un par de columnas hablamos de que la Argentina va a una restricción porque no llega a vacunar y viene la segunda ola. Bueno, bingo. Hoy a la mañana nos desayunamos con que el Ministerio de Salud ya está evaluando nuevas restricciones. La pregunta es, ¿cómo van a hacer para que la gente se quede en su casa con la miseria que hay, con la pauperización que hay, con el trabajo en negro y sin ninguna ayuda económica? Ahí tenés Formosa. Por eso observan a Formosa con tanta atención y por eso le apoyo. Segundo, Brasil, en dos sentidos. Primer sentido, Brasil es la contracara de Mendoza. ¿Qué pasa si no cerrás? ¿Qué pasa si ante el auge de los casos no vacunás y no cerrás? Aunque Brasil tiene un ritmo de vacunación más grande que el de la Argentina, te pasa lo que pasa en Brasil. 2.000 muertos. Ayer fue 2.088 muertos en un día. Pasó los 2.000 muertos por día. No hay camas, la gente se está muriendo en el piso. Es una crisis política enorme de la que Bolsonaro solo sale indemne porque él no es el responsable de las medidas sanitarias en general en términos políticos directos, porque en Brasil está descentralizado eso. Claro. Entonces la ira va a los gobernadores. Por eso Bolsonaro retiene el 31%, porque él, si no dijera nada, yo escuché una analista muy interesante, dice, si él no dijera las estupideces que dice, él simplemente dice, yo no tengo nada que ver, pasa del 31 al 41. Y Brasil por eso y por otra cosa, el indulto a, una especie de indulto, no es indulto, en realidad es, desplazamiento de la causa, una especie de vuelta de revisión de la causa del juez Edson Fachin, que no dijo que Lula es inocente, simplemente dijo que Moro no tenía jurisdicción para juzgarlo, y que eso hay que juzgarlo de nuevo. Es interesante, ¿por qué? Porque es la teoría de Zaffaroni, indulto para todos para mitigar la crisis política. Porque ojo, que con el tema de la corrupción se juega con fuego. Empieza el kirchnerismo, termina el macrismo y vaya a saber en qué termina en medio de una crisis generalizada en la Argentina. Por eso, y acá termino, salió un libro hace poco que se llama Lawfare. El libro de Lawfare es un libro de Eugenio Zaffaroni, el que ideó la política del indulto, quien propone el indulto generalizado o la amnistía generalizada. Camaño. ¿Quién es Camaño? La directora de la Agencia Federal de Investigaciones, de Inteligencia, y Heike Weiss, otra intelectual kirchnerista. El libro se llama Lawfare. ¿Por qué es tan interesante? Porque está prologado nada menos que por Lula. ¿Y quién lo edita? Hugo Sigman. ¿Quién es Hugo Sigman? El empresario de laboratorios comprometido a traer las vacunas de AstraZeneca, que ya sabemos lo que pasó, con las promesas de Alberto, que decía que en noviembre decía que en diciembre iba a traer 30 millones de dosis y que en enero iban a venir otras 15 millones más. Como dijo Zaffaroni, Fabián Harari, apaguemos la luz y que no parezca una violación. Hasta luego, Gustavo, un abrazo. Te mando un abrazo y nos reencontramos el próximo viernes. Dale. Fabián Harari y la columna Un Mundo en Crisis de todos los viernes.